en pantalla entonces, ya para que empecemos a dar lectura, si me apoyas con esa parte. Sí, claro. Gracias. Desea que tenemos en pantalla la Convención de La Haya sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional. Ujú. ¿Continúo? Adelante, vamos a darle lectura, por favor. Ok. Los estados signatarios de la presente convención, reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad, el niño debe crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión, recordando que cada estado debería tomar con carácter prioritario medidas adecuadas que permitan mantener al niño en su familia de origen, Ujú. reconociendo que la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar una familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada en su estado de origen, convencidos de la necesidad de adoptar medidas que garanticen que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y el respeto a sus derechos fundamentales, así como para prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños. Deseando establecer a tal efecto disposiciones comunes que tomen en consideración los principios reconocidos por instrumentos internacionales, especialmente por la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989 y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de colocación familiar en los planos nacional, no, perdón, aplicable a la protección y al bienestar de los niños, considerados sobre todo desde el ángulo de las prácticas en materia de adopción y de colocación familiar en los planos nacional e internacional. Resolución de la Asamblea General 41/85 del 3 de diciembre de 1986. Acordando las disposiciones siguientes. Capítulo primero. Ámbito de Hasta ahí. aplicación de la Espérame hasta Convención. ahí. Espérame hasta ahí. Muy bien, ahora yo les pregunto, muchachos, en esta dinámica, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué documento es este? ¿Qué interpretación le doy? ¿De qué me sirve? ¿Qué es? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué tenemos aquí, Naomi? Digo Naomi, pero puede ser alguien más, ¿eh? Pues está hablando de los parámetros a considerar para aquellos estados que formen parte de esta convención. Exacto, espérame tantito. Y bueno, ya lo dijo Guillermo, teniente. Derecho uniforme. ¿Por qué derecho uniforme, teniente? Si puedes abrir tu micrófono, estaría genial, ¿eh? Sí, es derecho uniforme porque busca homologar las normas eh, por parte de todos los países que forman parte de la convención, que suscriben la convención. Exactamente, exactamente. O sea, ahí está una parte muy interesante. eh, Porque está, a ver, acaban de subir un mensaje. Voy a permitir verificarlo. Dice Andrea, porque está aplicando reglas en general. Sí, pero ya lo decía Teniente, ya lo decía Guillermo, que finalmente está especificando, más que nada, está estableciendo reglas que van desde un aspecto supranacional. ¿Ya estamos? Entonces, Naomi, por favor, vamos a darle un poquito de lectura, vamos a avanzar. Voy a avanzar muy rápido con esta convención, ¿eh? Ok, artículo primero. La presente convención tiene por objeto a. Uh-huh. Establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respecto a los derechos fundamentales que le reconoce el derecho internacional. Hasta ahí.
Hasta ahí, B. primer punto destacable, el interés superior del menor, ¿no? Este interés superior del menor como una situación fundamental para los derechos de un niño, este interés superior del menor que obviamente debe de prevalecer de manera homologada entre los estados parte, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más dice este B. artículo primero? Instaurar un sistema de cooperación entre los estados contratantes que asegure el respeto a dichas garantías y en consecuencia prevenga la sustracción, venta o tráfico de niños. Ayer lo comentaba yo en el otro grupo, la gente que estuvo conmigo refuerce lo que estoy diciendo por si es que estoy omitiendo algún tema, pues que básicamente en este sentido, la primera parte, este inciso A, ahí está plasmado este ánimo del derecho uniforme, porque establece garantías, en este caso de manera homologada, y todo ello sustentado en atención al interés superior del menor. En este segundo supuesto del apartado B, el objeto que es una cooperación, que en este caso es cooperación procesal, ¿no? Que va de un plano a otro y establecer como tal esta dinámica como una regla general con el caso del inciso C. Adelante, Naomi, por favor. C. Asegurar el reconocimiento en los estados contratantes de las adopciones realizadas en acuerdo con la convención. Ok, siguiente artículo. Artículo 2. La convención se aplica cuando un niño con residencia habitual en un estado contratante, el estado de origen, ha sido o va a ser, ay, Dios, Le o moví un va a ser poquito, ¿eh? desplazado a otro estado contratante, el estado de recepción, bien después de su adopción en el estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el estado de recepción o en el estado de origen. La Ok. convención Espérame tantito. solo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de filiación. Naomi, ¿y qué es la adopción? Y digo Naomi, pero es pregunta para cualquier otro, ¿eh? Pues justamente eso. Es la formación de ese vínculo de filiación independientemente del vínculo consanguíneo, porque ¿Cómo podemos definir? jurídicamente se da. Okay. ¿Alguien más por ahí tendrá alguna acepción, alguna delimitación, alguna definición de adopción? Adelante, ¿alguien más? Muchachos, ¿qué pasa? Que no participa en este grupo. La capacidad de crear un vínculo familiar, parentesco basado en múltiples valores, es un acto jurídico que toma un hijo ajeno, pues más que nada, pues más que un hijo ajeno, la encomienda bueno, sustitución en este caso en algunos supuestos de la procreación, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más pudiéramos entender como adopción? Que de repente quito la pantalla y no hablo sus chats, ¿eh? Entonces discúlpenme si me tardo un poco. Puedo decir que es el acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco sin necesidad de ser Sí, consanguíneo. exactamente. Es una forma muy fácil, ¿no? Una forma de adquirir la patria potestad de un niño también es un efecto por ahí, Alexis. Ok. Entonces, vamos, ya estamos como que ubicándonos en qué medida sirve o para qué sirve esta convención. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Adelante, Sí. Naomi, por favor, regresamos a la lectura de la propia convención. Sí. Artículo 3. La convención deja de aplicarse si no se han otorgado las acepciones a las que se refiere el artículo 17, párrafo C, antes de que el niño alcance la edad de 18 años. Ujú. Capítulo Espérame segundo. tantito. Ahí está.
Condiciones de las No, adopciones internacionales. vete de lleno al artículo 4. Ok. Las adopciones consideradas por la Convención solo pueden tener lugar cuando las autoridades competentes del estado de origen A. Han establecido que el niño es adoptable. B. Han constatado, después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de colocación del niño en su estado de origen, que una adopción internacional responde al interés superior del menor. C. Se han asegurado de que, primero, las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la adopción han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las consecuencias de su consentimiento, en particular en relación al mantenimiento o ruptura en virtud de la adopción de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen. Segundo, tales personas, instituciones y autoridades han dado consentimiento libre en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o constatado por escrito. Hasta ahí. 3. Básicamente, si nos damos cuenta, todo este artículo 4 lo que está refiriendo, en un primer plano, lo destacable aquí es que hay que observar lo siguiente. Hay un principio de Lox Loci Regin Actum, pero favoreciendo a quién? Al derecho interno del Estado. ¿De cuál Estado? ¿De cuál Estado? ¿A cuál Estado se está favoreciendo? De donde es originario el niño. Del Estado donde se va a requerir la adopción de menor, ¿no? Al Estado al que se le va a requerir la adopción. Se le está dando un privilegio de las condiciones, obviamente, que en este sentido, en atención a su propio derecho interno, ¿no? Ellos tendrán que verificar, si bien es cierto que hay una regla, se está privilegiando al derecho interno de este Estado, ¿vale? Artículo 5, Naomi, por favor. Ok. Artículo 5. Las adopciones consideradas por la Convención solo pueden tener lugar cuando las autoridades competentes del estado de recepción A. Han considerado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar. Hasta ahí tenemos lo contrario censo, ¿no? Se está respetando, se está privilegiando el derecho interno del Estado a donde en determinado momento se va. Exacto. Estado receptor, aquel en donde va a ubicarse, tendrá que irse el menor en todo caso, ¿no? ¿Vale? Seguimos, Naomi. B. Se han asegurado de que los futuros padres adoptivos han sido convenientemente asesorados. Y C. Han constatado que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en dicho estado. Capítulo 3. Autoridades centrales y organismos acreditados. Capítulo 6. Artículo 6, perdón. Primero, todo estado contratante designará a una autoridad central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que la Convención le impone. Segundo, un estado federal, un estado en el que está en vigor diversos sistemas jurídicos o un estado con unidades territoriales autónomas puede designar a más de una autoridad central y especificar la extensión territorial o personal de sus funciones. El Esto estado es algo muy similar a lo que puede suceder en Canadá, ¿no? Donde encuentran básicamente dos tipos de sistemas jurídicos o algunos puntos de Australia. Adelante, Nami. El estado que tenga uso de esta facultad designará la autoridad central a la que puede dirigirse toda comunicación para su transmisión a la autoridad central competente dentro de ese estado. Artículo 7. Las autoridades centrales deberán cooperar entre ellas y promover una colaboración entre las autoridades competentes de sus respectivos estados. Para asegurar la protección de los niños y alcanzar los demás objetivos de la Convención. Tomarán directamente todas las medidas adecuadas para A. Proporcionar información sobre la legislación de sus estados en materia de adopción y otras informaciones generales tales como estadísticas y formularios. B. Informarse mutuamente sobre el funcionamiento de la Convención y en la medida de lo posible suprimir los obstáculos para su aplicación. Hasta ahí. Voy a darle un poquito más de celeridad a esto. Ayer en el otro grupo tardamos más en
en darle lectura a este artículo. Artículo 14, por favor, Naomi, ya te lo cité en pantalla. No sé si estás siguiendo mi pantalla o estás siguiendo la tuya. Sí, no, sí estoy siguiendo la suya. De hecho, por eso de repente me tardo porque se mueve. Perdónenme, sí, es que le muevo para efecto de que, bueno, ahí está, te lo dejo en fijo ese artículo 14. Léete el artículo 14, por favor, haces pausa y hacemos comentarios a este artículo. Ok. Capítulo 4, condiciones de procedimiento respecto a las adopciones internacionales, artículo 14. Las personas con residencia habitual en un estado contratante que deseen adoptar a un niño cuya residencia habitual esté en otro estado contratante, deberá dirigirse a la autoridad central del estado de su residencia habitual. Hasta ahí. A ver, muchachos, ¿qué comentarios podemos hacer al respecto? Ahí hay unos puntos interesantes, ¿eh? Las personas que ya estuvieron en la sesión de ayer saben a qué me refiero, saben de qué estoy hablando posiblemente, pero a ver los demás, ¿qué encuentro yo por ahí? Yo entiendo eso de autoridad central como un organismo supranacional, ¿no? Bueno, Alejandra. Adelante, Alejandra. Yo entiendo eso de autoridad central como un organismo supranacional, ¿no? Que va a regular la adopción entre cada uno de los estados. Ajá. O sea, vaya, que representa a los dos estados para regular esa adopción. Así lo entiendo yo. Ok, pero hay algo más, ¿no? Hay otra cosa por ahí que podemos discutir. ¿Quién más? Fíjese, ahí está, ¿eh? Las personas con residencia habitual en un estado contratante que deseen adoptar a un niño. Ok, entonces entiendo que no tienen que ser ciudadanos como tal, ¿no? O sea, nada más ser residentes del estado. Pero a ver, Alejandra, ¿eres tú misma, Alejandra? Sí. Sí. A ver, pero hay algo más de fondo, temas que ya hemos visto, ¿eh? Ok. No sé si alguien, está bien, piensen un poquito más, pero no sé si alguien más ya los captó. Perdón, profesor, si estoy bien. Soy Naomi. Ah, gracias. Ay, gracias que me digan, soy Juan Pérez, ¿no? Perdónenme, gracias. Si estoy bien, en la parte final dice, deberán dirigirse a la autoridad central del estado de su residencia habitual, pero ahí se refieren a la residencia del menor que desean adoptar. Les falta un poquito más. A ver, es que en el otro grupo lo encontraron más rápido. Aquí, a ver, ¿a qué me hace referencia este artículo en particular? En cuanto a los principios, la forma, todo eso. ¿Sería al derecho interno, profesor? Sí, pero ¿qué más? Bueno, al derecho interno, pero ¿por qué, Alejandra? Si eres Alejandra, ¿verdad? Ajá. Pues por la manera en que se va a regular la adopción, ¿no? Dentro de ese estado. Ok, ¿y qué necesito para vincularme con ese derecho interno? La pregunta es para todos. Bueno, pues estar, pues sujeto a las leyes de ese estado, ¿Cómo? de ese derecho interno. ¿Cómo? Ya vimos una figura por ahí, interesante. ¿Subordinación? No propiamente subordinación, antes. El sometimiento al Estado. Exacto, el sometimiento. ¿Y cómo establezco el sometimiento? ¿Tú misma, Alejandra, o si alguien más lo tiene? Ya lo vimos, muchachos. Pues porque eres, bueno, o sea, una de las causas de el sometimiento es por el domicilio, ¿no? Porque resides en ese estado. Ahí está, esa es la parte interesante. A ver,
nosotros ya estábamos viendo que a diferencia que hay entre la autonomía de la voluntad y el sometimiento, es que el sometimiento, tácitamente se está manifestando el sometimiento desde el momento en el que nosotros establecemos o fijamos un domicilio. Un domicilio que me está ligando al derecho interno, un domicilio que me está ligando a una potestad. Eso ya lo vimos. Acuérdense cuando hacíamos los ejercicios de los famosos circulitos y los pintábamos de un color, ¿no? Entonces, aquí, en esta dinámica, lo que me dice es personas con residencia habitual en un estado contratante. O sea, nosotros ya leímos un poquito nuestro derecho interno en razón del domicilio y leímos también, inclusive hicimos una comparativa, aparte de hacer la comparativa, bueno, hicimos una comparativa entre esta convención de reglas de domicilio de las personas físicas en el plano del derecho internacional y hicimos también, bueno, en oposición, hacemos una comparativa en oposición con nuestro Código Civil Federal. Entonces, el primer supuesto que encontramos tanto en la convención como en nuestro Código Civil Federal, pues se habla se reputa domicilio y habla de un domicilio legal, ¿no? Y a falta de veíamos en ambos casos que se reputará como domicilio aquel donde se tenga la residencia habitual. La importancia de fijar un domicilio implica o va de la mano esta parte del sometimiento. Con este domicilio ya en automático estoy haciendo efectivo, me estoy haciendo valer o me estoy ligando a este derecho interno que también viene auspiciado del principio de lex loco regin actum. ¿Estamos de acuerdo aquí todos? Sí. Sí, profesor. Okay. Entonces, ¿qué más? Artículo 15, por favor. Perdón, paréntesis. Antes, por eso, hace algún tiempo, mediados, principios del semestre, todavía cuando estábamos en clase, platicábamos también como parte de los atributos de la personalidad, que si bien es cierto, el más importante era el nombre, ¿no? O la nacionalidad, sí decíamos que desde otro punto de vista, el primero que debía atenderse es el del domicilio. Porque cuando tú empiezas a generar o eres susceptible de ciertos derechos o a generar ciertas obligaciones, pues es conforme al entorno donde te encuentras. Por eso primero el atendible es el del domicilio. ¿Dónde estoy, no? ¿En dónde estoy? ¿Cuál es el derecho vigente en el lugar en donde estoy? ¿Vale? Entonces nada, era esa pequeña acotación. Aquí ya les explico el por qué. Adelante, Naomi. Artículo 15. Si la autoridad central del estado de recepción considera que los solicitantes son adecuados y aptos para adoptar, preparará un informe que contenga información sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para asumir una adopción internacional, así como sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo. Esta autoridad central transmitirá el informe a la autoridad central del estado de origen. Aquí está, y aquí prácticamente de lo que me está hablando. Procesal, ¿no? La cooperación procesal, primero, en un plano se han asumido en este derecho supranacional a lo que es un derecho uniforme. ¿Vamos bien? Voy a adelantar un poquito más. Algunas reglas, obviamente, en materia de protección del menor, ¿no? Reglas en específico. Y ya después vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, en lo que ubicamos ya una convención en el plano, en el modelo, del esquema latinoamericano, o bien del plano. Disculpe, ¿cree que se Mande. pueda regresar tantito? Es que desde que... ¿cree que se pueda regresar tantito? Es que desde el ¿Desde que qué? artículo 15, bueno, desde que usted estaba mencionando lo de cooperación procesal, se trabó un poquito, entonces ya
Ya no se escuchó bien. ¿Dónde se perdieron? En la cooperación, bueno, estaba mencionando la cooperación procesal respecto a... Ah, ok. En la casa, perdóname, eres Alitzell, ¿verdad? No, ¿quién eres? Sí, Alitzell, ya vi tu nombre. Ah, En el caso del artículo 15, lo que sí, soy estamos viendo, Alicia. en el caso del artículo 15, lo que estamos viendo es la cooperación procesal. Una cooperación procesal que en primer plano, voy a permitirme leérselos nuevamente, ya se los quité de pantalla. Voy un segundito. Ya lo tengo a la mano, profesor, si gusta. Adelante, Naomi, porfa. Sí, es artículo 15. Si la autoridad central del estado de recepción considera que los solicitantes son adecuados y aptos para adoptar, preparará un informe que contenga información sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación Es personal, decir, familiar y ya tengo los médica, datos. Ya tengo los datos. Ahora, ¿para quién son? Ajá, adelante. su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para asumir una adopción internacional, así como sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo. Esta autoridad central transmitirá el informe a la autoridad central del estado de origen. Muy bien. Y constantemente vamos a estar viendo cómo entre uno y otro, ambos estados están cooperando. Cooperando primero de manera administrativa y después en cuanto a la efectividad de los trámites, en el caso nuestro, pues hay una cooperación procesal también que puede ser jurisdiccional. Aquí claramente lo que yo decía y que es quizá donde dejaron de escucharme, retomo, es la cooperación procesal que primero se da de manera administrativa entre los estados parte, después es cooperación administrativa cooperación procesal administrativa y después en algunos supuestos jurisdiccional. Pero esta cooperación procesal, ¿de dónde viene? De este derecho uniforme. Entonces, este artículo lo que está materializando también en esta parte ejemplificativa son estos dos supuestos. Por un lado, ¿no? Aquí está uno de los tantos ejemplos del ánimos que tiene esta convención de este derecho uniforme, de homologar reglas, de establecer un derecho supranacional. ¿Por qué supranacional también? Porque está obligando a ambos estados a un determinado supuesto. Uno a rendir un informe, el otro a recepcionarlo, uno a verificar, el otro a constatar también, ¿no? Y por otro lado, la dinámica de la supranacionalidad, porque esta obligación que ellos están manifestando, pues viene de esta convención. Entonces, reglas específicas, derecho homologado y además, derecho homologado por derecho uniforme y además, este derecho es supranacional. ¿Hasta aquí vamos bien? Ajá. ¿Sí? No lo escuché. O no lo escuché muy convencidos. ¿Mandé? ¿Sí estamos bien o no? A ver, muchachitos, criaturas de la creación. Déjenme 2 minutos en lo que les voy pasando. Ahí está un vínculo. Y para los de tu grupo, ahí está el otro vínculo. Y entonces regreso con ustedes. Ah, ok, ya. Se los voy a poner en pantalla de todos modos, ¿eh?
¿Qué tenemos al frente? ¿Quién lo quiere leer? Como dijo aquel. No leer, leer. Yo, profesor. ¿Quién es yo? Armando. Adelante, Armando, muchas gracias. ¿Qué tienes en pantalla? Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores. Ujú. Los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de concertar una convención sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores, han acordado lo siguiente. Artículo 1. La presente convención se aplicará a la adopción de menores bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines que equiparen al adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecida, cuando el adoptante o adoptantes tengan su domicilio en un estado parte y el adoptado su residencia habitual en otro estado parte. A ver, otra vez, entonces, ¿qué comentarios podemos hacer a esta convención? De lo primero que tenemos ahí. Lo primero es que es un derecho uniforme, claro que sí. A todos nos queda claro que es un derecho uniforme, ¿estamos de acuerdo? Pero es un derecho uniforme regional. ¿Y qué es eso? ¿Por qué estoy hablando de un derecho uniforme regional? Razonen un poquito esta frase o esta enunciativa, derecho uniforme regional. Tiene que ver con esto que hablábamos la clase pasada el lunes respecto a las instituciones supranacionales que no solamente son internacionales, sino también regionales. Exacto. Ya sabemos que hay una regla que puede estar en el Sistema Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que es esta, que deviene de la Convención de la Haya, ¿no? Uh-huh. Y ahora tenemos de manera específica, ¿y por qué de manera específica? Muy, muy de la mano con el análisis de los cuerpos normativos. Aquí es donde quiero que tomen en cuenta la utilidad que les pudo haber dado el haber analizado este librito de John Henry Merriman, en donde nosotros vemos cómo se van formando, en todo caso, estos sistemas jurídicos. Yo creo, hoy es martes, no es cierto, hoy es miércoles, discúlpenme, hoy es miércoles. Yo creo que el viernes vamos a aventarnos una hora los dos grupos para ya discutir este libro del Merriman. Entonces, ahorita lo vamos a ir agendando. Entonces, esta es una parte regional. Ahora, ¿tiene reglas en particular? Obviamente, ¿no? Obviamente, y aquí está el ánimo de la homologación de las reglas. ¿Dónde encontramos el ánimo de derecho uniforme? En el artículo primero, la presente convención se aplicará a la adopción de menores bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva, y al fin que equiparen al adoptado a la condición de su hijo, y aquí me da las características, pero la última parte, ¿no? Entre un estado parte y el adoptado, su residencia habitual en otro estado parte. Qué interesante. No sé, Alejandra, si estás por ahí, tú que hiciste la intervención del domicilio. Digo Alejandra, pero ya sé cuando me refiero con alguno en particular, es para todos, ¿no? Qué interesante resulta nuevamente hablar del domicilio. Porque otra vez estamos hablando de la sumisión, ¿no? Dando y privilegiando, por un lado, también al derecho interno, ¿sí? Seguimos con el artículo segundo. Si quiere lo leo. Artículo segundo. Como quieran. ¿Quién estaba leyendo? ¿Tu hijo? Armando. Armando, no, vamos a dejar que concluya Armando, Ale, si quieres, porfa, ¿no? Okay. Ya no le quitemos a Armando esa. Bueno, artículo 2. Creo que Armando tienes música de fondo ahí muy interesante, pajaritos y no sé qué. No, lo que pasa es que está abierta la ventana y entra el viento. Pues no cierres la ventana, hijo, porque ya a esta altura ya es muy difícil que escuchemos ese tipo de naturaleza. A menos que esté dando mucho frío. Adelante, Armando. Artículo 2. Cualquier Estado parte podrá declarar al momento de firmar o ratificar esta convención o de adherirse a ella
que se extiende su aplicación a cualquier otra forma de adopción internacional de menores. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién me hace el comentario? ¿De qué me habla este artículo? Y cláusula iba a decir, ¿eh? ¿De qué me habla este artículo? Soy Naomi. Si estoy bien, habla de que si bien el Estado contratante se atendrá o estará lo establecido en la presente convención que estamos analizando, no se limita únicamente a ella, sino puede ir a más, realizando una adopción internacional, no necesariamente regional. Y obviamente aquí hay una parte muy interesante. ¿Cuál sería la invocación? El artículo expresamente no me lo dice, pero acuérdense que cada estado, al ser susceptible de derechos y obligaciones, puede maximizar o limitar el ejercicio de sus actividades en el plano internacional, limitándolas a través de esta facultad que tiene, en algunos casos incluso de reservarse, y en otra parte, cómo la puede maximizar, invocando el interés superior del menor, ¿eh? Así de sencillo. Son las dos pautas que este artículo de manera expresa no me dice, pero que de alguna forma podemos jugar. Platicaba yo con una de sus compañeras hace un par de días respecto a la interpretación que se da de ciertos artículos, ¿no? Adelante, Armando, por favor. Siguiente artículo. Artículo 3. Espérame tantito porque aquí ya viene la primera convención que analizamos fue la de reglas en materia de derecho internacional privado, ¿recuerdan todos? Y en orden de importancia, la segunda convención que analizamos, voy a insistir nuevamente, fue la de reglas en materia de domicilio. O sea, aquí vamos a darnos cuenta cómo se pueden armonizar en conjunto todas estas disposiciones. Siguiente artículo, Armando, por favor, perdóname por interrumpir. Artículo 3. La ley de la residencia habitual del menor regirá la capacidad, consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, así como cuáles son los procedimientos y formalidades extrínsecas necesarias para la constitución del vínculo. ¿Quién quiere comentarme este artículo? Está más que claro. Ya hemos hablado de esto ahorita en los últimos 10 minutos. ¿Quién me quiere comentar? Pues otra vez entraría lo del domicilio, porque Sí, pues está diciendo pero que la fíjate qué ley de la interesante. residencia habitual. Yo te pregunto, ¿eres Alejandra? Sí, Yo te pregunto, Alejandra, y la pregunta es para todos. Aquí estamos hablando de sumisión. sí. A ver, lean con cuidado. La ley de la residencia. Voy a hacer la pregunta y la voy a complementar. La pregunta fue si aquí hablamos de sumisión y le complemento. Aquí hablamos de sumisión o, les voy a dar un segundo supuesto, prevalencia del derecho interno. Es prevalencia del derecho interno, porque no ¿Por está qué? hablando de ningún agente externo, está hablando del domicilio del menor y de la ley que va a regir, Exacto. que es la de donde vive. Entonces, aquí ya empiezo a armonizar. Fíjate qué interesante, Naomi, ya estoy ubicando todo, ya después de tanto tiempo. Sí, ya. Fíjense qué interesante, muchachos, cómo ya empezamos a armonizar nuestras convenciones, ¿no? En materia de adopción internacional. Por un lado, la Convención de la Haya me dice que los requisitos para verificar la adopción de un menor del estado donde lo voy a sustraer, va a prevalecer el derecho interno. ¿Hasta aquí estamos bien? Y entonces decíamos hace un momento con Alejandra, en un sentido interpretativo, el extranjero o el ajeno al Estado, vamos a llamarle ajeno al Estado, ¿no? El ajeno al Estado que quiere adoptar a un niño y que quiere ir por él, pues tendrá que hacerlo bajo las reglas de este Estado. Este extranjero se somete al derecho interno del Estado de origen, por un lado. Vamos a armonizar, vamos a complementar en la parte regional, en la parte
del sistema interamericano. Primero tenemos una convención de domicilio que me dice, ¿no? Me da la definición de lo que es propiamente domicilio, perdón, la refutación del domicilio donde tenga residencia de manera habitual, cuando no es el domicilio legal. Y por otro lado, ya la convención en específica por materia, ay, qué interesante, ya me suena algo como que norma competencia por materia. Que es un principio que ya vimos nosotros. Ya la convención específica por materia ya me está detallando los dos supuestos. El primero, las reglas para adoptar al niño se establecen conforme al lugar donde está el niño, conforme al lugar donde reside el niño. Y hay otra cosa, ¿no? Así como cuáles son los procedimientos y formas extrínsecas necesarias para la adopción. Extrínseco, ¿qué quiere decir? Aquello que esté fuera del alcance. Y cuando estamos fuera del alcance de este derecho interno, ¿qué es lo que voy a aplicar? ¿Qué es lo que voy a invocar? ¡Pum! Rápido, estas convenciones. No sé si vamos entendiendo un poquito cómo se está dando la interpretación, la dinámica, que finalmente ya hablamos de tres cuestiones, derecho interno, la Convención Universal y las convenciones regionales. No sé si ya va quedando claro. Adelante, muchachos. Artículo 4. La ley del domicilio del adoptante o adoptantes regirá, inciso A, la capacidad para ser adoptante, inciso B, los requisitos de edad y estado civil del adoptante, inciso C, el consentimiento del cónyuge. Ay, se movió la pantalla. La moví, perdóname. Te voy a avisar cuando la mueva. La voy a subir un poquito más, de hecho, para que sigamos con la lectura. Te la dejo ahí, ¿vale? Sí. Es el artículo 4. Ahí está. Perdónenme ustedes, muchachos. Inciso D. Los demás requisitos para ser adoptante. En el supuesto de que... Voy a retomar nada más. Dice que la ley del adoptante se regirá por la capacidad para ser adoptante. La ley del domicilio del adoptante, perdón, ¿no? Los requisitos de edad del estado civil del adoptante, el consentimiento del cónyuge para ser adoptante, si fuera el caso, y los demás requisitos para el adoptante. ¿Se acuerdan que la Convención Universal me dice quién va a verificar al adoptante? El estado receptor. ¿Cómo determino al estado receptor? Aquí básicamente la primera parte que me remite al estado receptor es del domicilio de donde viene este señor, ¿no? O esta señora, o esta pareja. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, nuevamente da prevalencia a este derecho interno, pero más específico, o sea, de una forma más específica, considero yo, a esta Convención de la Haya, de una forma más específica, ya me está vinculando tanto al adoptante como al adoptado, ya me los está vinculando respectivamente a cada uno de ellos en cuanto al régimen que priva en razón de su domicilio. En cuanto a ese vínculo jurídico que está en razón de su derecho interno, en razón de su domicilio, en razón de la prevalencia, en razón de este principio del lex locus reginator. No sé si ya va quedando más claro. Ya creo, voy a leer algunas cuestiones que me han puesto por aquí. Dice, ¿sería la cobertura de protección de menores a adopción? Sí, por ahí hay una parte muy interesante. Es uno de los efectos de la adopción, Iván. Y luego me dice, profesor, es que precisamente la adopción es el cuidado y la protección del menor, la protección de su derecho interno y no un derecho de los ajenos, exactamente, ¿no? Son los efectos como tal. Esas son las cuestiones de fondo, pero acuérdate que precisamente en atención a la protección del menor es que cada estado puede hacer esta variación, no puede amplificar o puede limitar hasta dónde concedemos, hasta dónde permitimos la adopción. Adelante, hijo, porfa, te quedaste en el artículo 5, ¿verdad? Sí. Artículo 5. La adopción que se ajuste a la presente convención surtirá sus efectos de pleno derecho en los estados partes sin que pueda invocarse la excepción de la institución desconocida. ¿Por qué? Fíjate, me habla de institución desconocida, o sea, me dice, aquí no va a haber conflicto de calificaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Creo que ya estamos entendiendo cuál era el conflicto de calificaciones, ¿no? Aquí no va a haber un conflicto de calificaciones del supuesto normativo. Es lo primero que me está diciendo este artículo. ¿Por qué? Porque contrario a censo ya hay un derecho uniforme homologado. ¿Dónde encuentro este derecho uniforme? Cuando establece que las adopciones se ajustan
y surtirán efectos en los estados, punto, no hay más. Ahí está el derecho uniforme homologado. Y segundo, la supranacionalidad, ¿por qué? Porque los estados contratantes se someten a esta convención. Ahí está la parte interpretativa de ese artículo 5. ¿Sí? El siguiente artículo. Artículo 6. Los requisitos de publicidad y registro de la adopción quedan sometidos a la ley del estado donde deben ser cumplidos. Lex loco in actum, donde se va a dar la ejecución, ¿no? O sea, aquí ya otra vez nuestros principios. Fíjense qué interesante cómo ya, de alguna forma, quizá mentalmente algunos de ustedes ya van dándome seguimiento con esto, ¿no? ¿Qué más? Artículo 7. Se garantizará el secreto de la adopción cuando correspondiere. No obstante, cuando ello fuere posible, se comunicará a quien legalmente proceda los antecedentes clínicos del menor y de los progenitores, si se los Perdón, hay estados que sí guardan esta secrecía y hay otros estados que no, ¿eh? Adelante. Le voy a subir un poquito, al artículo 8. Ahí está. Sí. Artículo 8. En las adopciones regidas por esta convención, las autoridades que otorgan la adopción podrán exigir que el adoptante o los adoptantes acrediten su aptitud física, moral, psicológica y económica a través de instituciones públicas o privadas, cuya finalidad específica se relacione con la protección del menor. Estas instituciones deberán... Ojo, y aquí vamos a auxiliarnos de dos conceptos de la otra convención. Uno, la autoridad central, y dos, el interés superior del menor. No, espérame. Y por eso es importante que nos remitan un informe. Okay. ¿Ya vieron cuál es el ánimo del informe? Entonces, adelante, muchachos, ¿eh? Síguele, porfa, perdón, te interrumpí. Estas instituciones deberán estar expresamente autorizadas por algún estado u organismo internacional. Las instituciones que acrediten las aptitudes referidas se comprometerán a informar a la autoridad otorgante de la adopción acerca de las condiciones en que se ha desarrollado la adopción. Durante el lapso de un año, para este efecto, la autoridad otorgante comunicará a la institución acreditante el otorgamiento de la adopción. Muy bien. Siguiente artículo. Artículo 9. En el caso de adopción plena, legitimación adoptiva y figuras afines. Inciso A. La relación entre adoptante o adoptantes y adoptado, inclusive las alimentarias y las de adoptado con la familia del adoptante o adoptantes, se regirá por la misma ley que rige las relaciones del adoptante con su familia legítima. Inciso B. Los vínculos del adoptado con su familia de origen se consideran disueltos. Sin embargo, subsistirán los impedimentos para contraer matrimonio. Ya sabemos que por aquí en nuestro Código Civil hay ciertas reglas, ¿no? ¿Qué más? ¿Le voy a mover un poquito? Sí. Artículo 10. En caso de adopción distintas a la adopción plena, legitimación adoptiva y figuras afines, las relaciones entre adoptantes y adoptados se regirán por la ley del domicilio del adoptante. Otra vez, ¿no? El vínculo, lex loco in actum. ¿Qué más? Las relaciones del adoptado con su familia de origen se regirán por la ley de su residencia habitual al momento de la adopción. Otra vez, lex loco in actum en razón del domicilio. ¿Qué más? Artículo 11. Los derechos sucesorios que corresponden al adoptado o adoptante se regirán por las normas aplicables a las respectivas sucesiones. En los casos de adopción... podemos encontrar quizá, ojo, que aquí podemos encontrar quizá algunas cuestiones, perdón, ya utilicé el término, algunas situaciones que impliquen una cuestión previa, ¿no? Al momento de un deceso, al momento de materializar la herencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Siento que nos está dando el avión Naomi, ¿no? No, lo digo muy en serio. Muchachos, digo, es como cuando digo... problemas con la figura de la adopción, pero no, o sea, no le estoy dando el avión. Bueno, es como cuando le digo a mis hijas, sí, ¿no? Entonces, pero bueno, adelante. En los casos de adopción plena, legitimación adoptiva y figuras afines, el adoptado y el adoptante y la familia de éste tendrán los mismos derechos sucesorios que corresponden a la afiliación legítima. Artículo 12. Si te das cuenta, todo lo que nos está leyendo ya son reglas de derecho uniforme.
O sea, ya es solución de conflictos, es para no entrar en la bronca de qué ley aplico, ¿no? En teoría, lo que me estaría resolviendo este derecho uniforme es, oye, ¿qué pasa si hay una cuestión sucesoria? ¿Qué pasa si hay una cuestión paterno-parental o materno-parental, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí están las reglas del derecho uniforme. O sea, me dice, no se hagan bolas, esta es la ruta a seguir. ¿Sí vamos bien? Me interesa el artículo 14. Ok. Artículo Por favor. 14. La Gracias. anulación de la adopción se regirá por la ley de su otorgamiento. La anulación solo será decretada judicialmente valiéndose por los intereses del menor de conformidad con el artículo 19 de esta convención. Fíjate qué interesante, la anulación de la adopción se regirá por la ley de su otorgamiento. Lo mismo que veíamos en el caso de las sociedades, ¿no? O sea, todos los actos válidamente creados por una normativa, se respeta la normativa que les crea, no importa si es supranacional o local, pero ese es el principio, ¿eh? La misma ley que le da origen al acto es la misma ley que lo puede disolver. ¿Sí estamos? Eso establezcanlo como cualquier principio en materia conflictual, ¿eh? De normas. Seguimos, por favor. Artículo 15. Serán competentes en el otorgamiento de las adopciones a que se refiera esta convención las autoridades del estado de la residencia habitual del adoptado. Lex loco rei in actum, ¿no? Y si la lógica no nos falla, si este artículo ya me habla de una lex loco rei in actum, en teoría el otro artículo me debe hablar de una lex fori, ¿no? ¿Qué dice el artículo 16? Serán competentes para decidir sobre anulación o revocación de la adopción los jueces del estado de la residencia habitual del adoptado al momento del otorgamiento de la adopción. Ya me resolvió el problema de quién resuelve, ¿no? Ya me dio la lex fori. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sería oportuno que por ahí quienes puedan descargar el texto vayan haciendo estos unos acotamientos, ¿no? Ah, mira, aquí hay lex fori. Ah, mira, aquí hay lex loco rei in actum. Ah, mira, aquí puede darse la sumisión. En otras convenciones que verifiquemos. Ah, mira, aquí hay autonomía de la voluntad, ¿no? Siguiente artículo. Le voy a mover un poquito. Ahí está. 17, perdón. Desapareció la pantalla, creo. ¿Cómo crees? ¿No la ven? ¿No la ven? ¿No la ven? Bueno, allá. Ahí está. ¿Alguien confírmeme que sí se ve la pantalla del artículo 17? Ya volvió a aparecer. Gracias. Artículo 17. Serán competentes para decidir las cuestiones relativas a las relaciones entre adoptado y adoptante y la familia de este, los jueces del estado del domicilio del adoptante, mientras el adoptante no constituya domicilio propio. Fíjate qué interesante. Aquí también si hay un conflicto de ley del foro, es mientras no haya sumisión a otro cuerpo normativo, nos entendemos con el de tu residencia habitual para una cuestión de ley del foro. Ojo, porque aquí en este Inter puede haber una cuestión previa también, ¿eh? Hasta en tanto no se resuelva si ha fijado o no domicilio, se entenderá con el estado donde tiene esa residencia. ¿Sí estamos bien? Ya mentalmente son conceptos, muchachos, que ya debemos estar teniendo rápidos, ¿eh? Artículo 18. Las autoridades de cada estado parte podrán rehusarse a aplicar la ley declarada competente por esta convención cuando dicha ley sea manifiestamente contraria a su orden público. O sea, se pueden reservar. ¿Qué más? Artículo 19. Los términos de la presente convención y las leyes aplicables según ellas se interpretarán armónicamente y en favor de la validez de la adopción y en beneficio del adoptado. ¿Qué es interpretar armónicamente? Pues básicamente nosotros ya hicimos un ejercicio de interpretación armónica cuando hablábamos de la Convención de la Haya, cuando hablábamos de la Convención en materia de domicilio, cuando hicimos un pequeño rayón a nuestro derecho interno en razón del domicilio y hablábamos ahorita específicamente de la residencia. ¿Estamos de acuerdo? Ese es básicamente un ejercicio de interpretación de lo que es como tal
interpretación armónica. Artículo 20. Cualquier Estado parte podrá en todo momento declarar que esta convención se aplica a las adopciones de menores con residencia habitual en él por personas que también tengan residencia habitual en el mismo Estado parte, cuando de las circunstancias del caso concreto, a juicio de la autoridad interviniente, resulte que el adoptante se proponga constituir domicilio en otro Estado parte después de la constituida la adopción. Sí, aquí nada más hay que tomar en cuenta nuevamente que me establece el principio del ex loco rei in actum de manera preponderante, nada más habrá que verificar la formalidad para establecer la residencia habitual, ¿no? Y ya los demás estados, los demás artículos, básicamente de lo que me hablan es de que estarás abierta además a ratificación, estará abierta a su resguardo, etcétera, etcétera, etcétera.